La globalización afecta los ámbitos económicos, culturales, políticos y medioambientales. Está causada por fenómenos económicos y geopolíticos como el fin del comunismo o la aparición de nuevos competidores demográficos como el envejecimiento de la población. La globalización tiene aspectos tanto positivos como negativos. Todo depende de cómo se manejen sus resultados y de qué manera nos afecten a todos. Actualmente vivimos en una sociedad en la que las personas consideran primordial los dispositivos tecnológicos y debemos aprovechar esto para aprender más sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta, pues es nuestro hogar y así podemos aportar ideas que ayuden a mejorar. Ampliamos nuestros conocimientos y desarrollamos el conocimiento crítico. Y precisamente estos son los principales objetivos del audiovisual. Mi nombre es Penélope Vázquez Rodríguez, estoy en el curso tercero B de secundaria y soy la número 34. Durante este documental hablaré acerca de la globalización y la economía en América Latina a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Muy buenos días, yo soy Natalie Patrocino, soy el número 22 y estoy en tercero B. Los temas que me tocaron son del G8 al G20 y la Sociedad Industrial y Comunista de América. Hola, mi nombre es Alaya y yo soy el número 5 de tercero B y mis temas son el altermundismo, la nueva solidaridad y el papel de la ONG. Hola, mi nombre es Melanie Jiménez Pereira, soy el número 15, estoy en tercero B y mi tema es el neoliberalismo de América. Hola, mi nombre es Laura Peralta, soy el número 24, mis temas son los efectos de la crisis económica del siglo XXI y efectos en el medio ambiente y los problemas de la violencia asociada con la corrupción y el narcotráfico en América Latina. Hola, yo soy Adriana, soy el número 25 y mis temas son los objetivos del tema y los cambios culturales y artísticos de América Latina. Ahora procederé a hablarles acerca de la globalización y la economía en América Latina, específicamente a finales del siglo XX e inicios del actual siglo XXI. Primeramente, necesitamos saber lo que significa el término globalización. Con este nos referimos a la integración de datos o hechos al planteamiento mundial, es decir, un proceso histórico de crecimiento, el cual abarca los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural. Gracias a este, cada país se ha conectado más con el exterior, volviendo así las pobres comunicaciones y las diferencias culturales algo del pasado. Mientras que la economía habla acerca de los recursos, la creación de riqueza y la producción de la misma, es decir, su distribución y consumo mediante bienes y servicios, los cuales tienen el único propósito de satisfacer las necesidades humanas. Esta también está enlazada con la moderación de los gastos, lo que en otras palabras sería el ahorro. Cuando hablamos de globalización en América Latina, se está mencionando de manera importante la economía, la cual es el principal objetivo de esta globalización, ya que la mayoría de países buscan eso, es decir, que personas de otros lugares conozcan su país, visiten su país y por consecuencia consuman o inviertan en su país, para de este modo elevar la economía del mismo. Pero a finales del siglo XX e inicios del XXI, esto no era así, ya que lamentablemente para muchos, sin importar los ingeniosos avances que el mundo ha tenido, todavía no hemos superado asuntos tan deplorables como lo es la pobreza, que todavía a día de hoy cobra vida. Esta todavía se mantiene en un 30,2% y la pobreza extrema en un 10,2%. Sinceramente es sorprendente que con el paso del tiempo todavía no hemos saltado esa piedra que no nos deja avanzar. A pesar de estas cifras, América Latina ha dado su mayor esfuerzo en salir de esta, avanzar, lo cual se ha visto intensificado en los últimos 50 años. La entrada del nuevo siglo trajo muchas oportunidades consigo,
como una ampliación en el área de comunicación, como lo fueron las telecomunicaciones, entre otros avances tecnológicos, como celulares y ordenadores, los cuales abrieron a niveles inimaginables las maneras de informarnos del exterior y asimismo los demás países informarse de nosotros. Y como todo, se hizo una cadena en la cual la tecnología trajo información, la información trajo oportunidades de inversión y así sucesivamente. En resumidas cuentas, la globalización solo trajo beneficios para América Latina, ya que aunque todavía mantenemos un alto índice de pobreza, en los últimos años hemos reducido este de un 48% a solo un 30%, el cual puede no parecer mucho, pero es algo. Ese pequeño por ciento que se disminuyó son millones de familias las cuales tienen una forma diferente de ver el mundo, gracias a su sacrificio y trabajo duro. Gracias. El G20 está integrado por los países miembros del G8, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Rusia. 11 países definidos como recientemente industrializados: Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Arabia, Sudáfrica, República de Corea y Turquía. El altermundismo refleja la herencia de los movimientos sociales de los años 60 y 70 que luchaban por una mejora de las condiciones de vida y por conseguir que los que por su condición social no pueden desarrollarse como sujetos autónomos puedan lograr la libertad y tomar sus propias decisiones en función de sus necesidades. No es solo un movimiento social, sino también una corriente de pensamiento crítico, donde actualmente se encuentran todos aquellos que luchan por un mundo diferente y en contra de la globalización neoliberal. La característica principal del movimiento es que apunta a la emancipación de la humanidad. Consideran que otro mundo es posible y además necesario, dado las desigualdades e injusticias predominantes en nuestra sociedad. Está en contra de cualquier forma de discriminación y exclusión, ya sea de manera económica, ya sea en el aspecto étnico, aspecto político, sexual o de género. Respetan las diversidades culturales, los distintos modos de vida y tradiciones. El altermundismo también exige justicia social, igualdad, libertad individual y una amplia profundización del concepto democrático. Son solidarios con la lucha de las mujeres en contra de la violencia patriarcal. Apoyan la lucha de los campesinos, trabajadores, movimientos populares urbanos y todos aquellos amenazados por la pérdida de sus propiedades. Otro de sus valores es la solidaridad, que implica la definición de los bienes comunes, la repartición libre y pública de conocimiento. Se preocupan por proteger los ecosistemas y anteponen la Declaración Universal de Derechos Humanos ante cualquier otro derecho. Es decir, son partidos de la paz y de una sociedad que responda a las demandas de aquellas personas más necesitadas de alimentación, vivienda, salud, educación, energía, agua, transporte, entre otros. Hoy en día existen muchos planes e ideologías cuyo fin principal es poner en práctica la solidaridad y así crear un mundo mejor. A estos planes se les llama ONGs, que son las siglas de Organización No Gubernamental. Tras este nombre genérico, se agrupan todas aquellas entidades que cumplen estas tres condiciones. Número 1. Cumplen fines sociales y humanitarios. Número 2. No tienen fines lucrativos, es decir, no buscan ganar dinero con su labor. Y número 3, son independientes de la administración pública. Las ONG han existido desde aproximadamente el siglo XIX, aunque no fue hasta 1945 cuando fueron reconocidas oficialmente por el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas. En dicho artículo se reconocía su importancia y definía una ONG como una parte de agrupación de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que se organizan en un nivel local, nacional o internacional para abordar cuestiones de bienestar público.
Existen multitud de ONGs en todo el mundo, algunas de ámbito internacional o nacional y otras con una acción mucho más localizada. Entre las más destacadas podemos encontrar a Cruz Roja, fundada en 1863, una de las más antiguas, Save the Children, Médicos del Mundo o Plan Internacional. Para conseguir sus fines se apoyan en labores de concienciación e información de la ciudadanía. Las ONGs cumplen una importante función social como defensores de causas sociales, humanitarias y medioambientales. Sin embargo, no buscan en ningún caso sustituir la acción de los estados u organismos internacionales, sino complementar su labor o ayudar en aquellas áreas donde consideran necesario. A veces realizan su función en condiciones extremadamente difíciles, como cuando tienen que acudir a países que en esos momentos están en una situación de guerra o donde las condiciones de vida son muy duras. Para poder llevar a cabo su labor, las ONG necesitan dinero, obviamente, y para conseguirlo recurren a la colaboración ciudadana, tanto con socios que den dinero periódicamente como con campañas puntuales de donación. Por ejemplo, cuando hay alguna catástrofe humanitaria y se necesita ayuda urgente. Por tanto, la principal vía de financiación de una ONG es la solidaridad de la gente. El neoliberalismo político y económico de América. El neoliberalismo, también llamado como nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. El neoliberalismo surgió como una solución a la crisis económica mundial en la década de 1970, a través de la escuela monetaria de Milton Friedman. Esta crisis fue causada por el excesivo aumento de los precios del petróleo. Sin embargo, originalmente el neoliberalismo fue una filosofía económica que surgió en los años 30, como consecuencia de la Gran Depresión. Los instruidos europeos querían renovar el liberalismo y encontrar un tercer camino en la disputa entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El efecto del neoliberalismo en América Latina. Hay 5 políticas que tienen una función clave en la transición neoliberal y control de inflación en América Latina. Número 1. Liberalización de las importaciones. ISI requería estrictas restricciones de importación y, al contrario, la liberalización permite competición entre empresas domésticas y extranjeras. Número 2. Sobrevaloración de tipo de cambio. Esto y la liberalización de las importaciones juntos son efectivos contra la inflación. Bienes importados se hacen asequibles. Número 3. Liberalización financiera doméstica. Número 4. Reformas fiscales para abordar déficits presupuestarios. Número 5. Relajación de estatutos de movimientos de capital dentro y fuera del país. La combinación de estas políticas levantó un sistema infalible para reducir inflación y fijar reformas neoliberales. En varios países latinoamericanos se han subido movimientos sociales para desafiar hegemonía neoliberal y reclamar una democrática alternativa económica. Las deudas se han incrementado mientras ahorros y inversiones han caído. Los sistemas financieros domésticos no quieren o no pueden dar fomento al crecimiento de economía. El Estado es menos capaz de abordar problemas de coordinación industrial y crecimiento que era en 1929. Pero, a pesar de todo, el neoliberalismo falló al resolver las deficiencias de ISI y creó nuevos problemas económicos. Aumentó la dependencia de variaciones de ingresos de capitales y tampoco tuvo éxito en aliviar restricciones de cambio. Sin embargo, el neoliberalismo estabilizó la balanza de pagos y el sistema de producción en la mayoría de los países latinoamericanos. Transición al neoliberalismo. Industrialización por sustitución de importación, ISI.
Es un modelo económico en que se sustituye productos importados con productos domésticos. Fue la emblemática política económica en América Latina entre 1930 y 1980. Al primero, la internalización trata bienes no duraderos, como alimentos procesados o productos del tabaco. Pero luego comprende también bienes duraderos, electrodomésticos, etc. En países grandes, ISI también puede incluir la producción de acero o bienes de capital. ISI tenía éxito en varias áreas, por ejemplo en Brasil y México. La tasa de crecimiento económico fue de 6.3 y 6.4% entre los años 1933 y 1980. A pesar de esto, ISI tenía varias limitaciones en Latinoamérica. La causa principal para dificultades económicas durante ISI era que este sistema no podía superar la escasez del cambio extranjero. Además, el sistema financiero nacional resultó ser débil e ineficiente. A principios de los años 80 hubo una internacional recesión económica que llegaría a ser un viraje decisivo en el cambio mundial hacia el neoliberalismo. La crisis fue desatada por desintegración del sistema Bretton Woods, que existía entre 1944 a 1971. El objetivo de este sistema era mantener la economía mundial lo más estable posible. Varios países terminaron endeudados. En 1972, la deuda externa de Latinoamérica fue de 31.3 mil millones de dólares y a finales de los años 80, la deuda alcanzó a 430 mil millones de dólares. El colapso de ISI era inevitable y era fácil argumentar que el neoliberalismo debería sustituirlo. Afectada por las opiniones del gobierno de los Estados Unidos, élite latinoamericana se convenció que las estrategias de ISI deberían ser abandonadas. También creía que el dinamismo de economía se podría restablecer con neoliberalismo y globalización. Esta creencia no era completamente verdad porque la crisis de 1980 fue impuesta desde fuera. Tampoco el neoliberalismo no se ha conseguido abordar la mayoría de los errores de ISI. Se impuso liberaciones de financia y comercio, privatizaciones de empresas estatales y reformas de mercado laboral. Dos ejemplos más concretos de facilitaciones de este cambio al neoliberalismo son la Ley de Convertibilidad en Argentina en 1991 y el Plan Real en Brasil en 1994. El comunismo está sumamente unido al pensamiento del filósofo ruso Lenin, que delineó en el siglo XXI. Este vio el comunismo como el estado óptimo de socialización de los medios de producción. Para Marx, solo después de que la humanidad fuese capaz de producir en exceso, la propiedad privada se desarrollaría de forma masiva y permanente. Sin embargo, en el Occidente el comunismo era una idea de una sociedad basada en la propiedad común, idea que se remonta incluso desde la antigüedad clásica. Su forma moderna como un movimiento político de masas surgió en Europa con el movimiento de los trabajadores durante la Revolución. Indudablemente, ligada al aumento del poder del narcotráfico y la corrupción, la violencia ha tomado en América Latina un lugar central en el debate público y ha debilitado al gobierno por su incapacidad para hacerle frente. Desde 1992, la tasa de homicidios había disminuido de manera constante y regular, pasando de 22 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes a 8. Pero entre 2008 y 2011 se triplicó, hasta alcanzar la cifra de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este aumento de la violencia se ha visto además acompañado en muchos casos por fenómenos de crueldad que apenas han retrocedido desde 2011 hasta hoy.
La renovación de la violencia está sin duda ligada al aumento del poder y de las actividades de los grupos criminales dedicados al tráfico y otras actividades ilícitas que van de la extorsión y el secuestro hasta el contrabando y la industria de la falsificación, pasando por la trata de personas. El clima de terror e impunidad que reina en los países de América Latina ha abierto el camino a una banalización de la violencia corriente que se ha multiplicado. Además, cabe destacar que la violencia y el abuso del poder de la policía y el ejército que crecieron en proporciones alarmantes. Otro de los factores detrás de la ola de violencia que sufre la región es el crimen organizado, que desde el 2000 causa la misma cantidad de muertes en todo el mundo que los conflictos armados, según el estudio desde la ONU-DC. Y esto afecta especialmente a los latinoamericanos. En América Latina ahora es donde el crimen organizado y las pandillas son más violentos. Y esto puede influir entre el 25% y el 70% de todos los homicidios a lo largo del continente. La crisis internacional actual es mucho más que una crisis económica o financiera. Sus consecuencias son por demás nefastas, no solamente en los países altamente industrializados, sino en todos los continentes. Entre los efectos macroeconómicos en América Latina se pueden citar la contracción de las exportaciones, la disminución del ingreso de capitales y de los ingresos fiscales, el deterioro de la cuenta corriente, la reducción del consumo y de las inversiones, tasas de interés más altas e inestabilidad de la tasa de cambio. Estos impactos fueron diferentes en cada país de la región. La resistencia popular y las movilizaciones sociales luego que crearon cambios políticos alternativos y surgieron gobiernos progresistas que implementaron medidas anticrisis. En particular, programas contra la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Sin embargo, esto es insuficiente frente a la economía del mercado. La crisis económica actual no solo se mantiene en el ámbito económico, sino que se expande al social, político y ambiental. Crisis social, desigualdad social y pobreza. La desigualdad ha aumentado en forma acelerada en los últimos años. En 1820, la relación del ingreso del 20% más rico respecto al 20% más pobre del mundo era de 3:1. En 1913 llegó a 11:1 y a finales del siglo pasado era de 74:1. Existe suficiente evidencia para afirmar que a raíz de la crisis de 2008, la desigualdad que creció de manera acelerada. Por ejemplo, en 2010 se reportó que los 11 millonarios más prósperos del mundo, alrededor del 0. Habían recuperado las pérdidas provocadas por dicha crisis y su fortuna sobrepasaba a la que poseían en 2007. Crisis ambiental global. El cambio climático se manifiesta en el aumento de la frecuencia con la que ocurren los eventos hidrometeorológicos extremos, sequías, inundaciones, heladas, incendios, entre otros.
Existe suficiente evidencia para afirmar que esta crisis tiene un origen antropogénico. El resumen sobre el cambio climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático indica que se ha detectado la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y el océano, en alteraciones en el ciclo global del agua, en reducciones de la cantidad de nieve y hielo, en la elevación media mundial del nivel del mar y en cambios en algunos fenómenos extremos. Esta evidencia de la influencia humana es mayor desde que se elaborara el cuarto informe de evaluación en el 2007. Es sumamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Según el informe del 2007, los países pertenecientes a la OCDE 35 fueron los que más contribuyeron al aumento del volumen de las emisiones, con 46% del total. América Latina. Desde un punto de vista cultural, comprende aquellas partes del continente en las que prevalecen las influencias españolas, francesas o portuguesas. También existe una importante presencia cultural latinoamericana en los Estados Unidos, en ciudades como California, Miami y Nueva York. La riqueza de la cultura latinoamericana es el producto de numerosas influencias, incluidas las culturas precolombinas, en especial en países como México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Honduras y Perú. Cultura colonial europea. La influencia europea es especial importante en los elementos más elevados de la cultura, la literatura, la pintura y la música. Esta influencia también la podemos ver en muchos idiomas que se hablan en Latinoamérica. La inmigración de los siglos XIX y XX desde Italia y Alemania transformó algunos países como Argentina, Uruguay y Brasil. La inmigración de asiáticos influyó sobre la cultura de Brasil, Cuba, Guatemala, México y otros. La introducción de esclavos desde África influyó sobre la danza y religión, especialmente en países como Brasil, República Dominicana y Colombia.
Cambios artísticos en América Latina. La evolución artística se ha dado en muy diversos matices con muy variados nombres. Durante el siglo XX aparecieron muchas personas que lo transformaron todo, haciéndonos quedar en deuda con ellos por sus aportes tanto a las artes contemporáneas como a la historia artística de América Latina. Zildo Meireles es un ejemplo de estos. Este brasileño es conocido como uno de los más grandes exponentes del arte conceptual en Latinoamérica. Una de sus adopciones fue el arte povera, que se caracteriza por no materiales industriales. Carlos Cruz Diez es un artista venezolano que ha aportado al mundo investigaciones invaluables del color y la luz. Es una de las personas más importantes en el arte contemporáneo y completamente latinoamericano. Rocío Bolívar tiene como propósito centrar el arte como una práctica de denuncia y a partir de ella exponer la condición femenina y el dolor psicológico en su propio cuerpo. Por último, Tori Salcedo, que es considerada una de las más importantes en América y el mundo, pues gracias a esta, la transfiguración del objeto fue considerada un arma y un registro político en la realidad de Colombia. Sus principales temas son la violencia y el testimonio. Estos artistas son de los más importantes, pues se basaron en más allá del muralismo o cualquier otra vanguardia que se haya adoptado en las escuelas extranjeras. Este documental está orientado para mostrar que la globalización es un viejo conocido y cómo ha sido mal enfrentada en América Latina. La globalización no es mala ni buena como estrategia, pero debe ajustarse a las propias realidades del contexto. Cada región del mundo tiene sus propias virtudes y ventajas comparativas, las cuales deben de ser utilizadas para provecho y beneficio propio y no de las potencias económicas, ya que en estos días estamos pasando por momentos muy difíciles, pero no es solo desde ahora. Tenemos que hacer algo para terminar con la corrupción, mejorar la economía, tenemos que apoyar nuestra cultura.